Hola, buen día a todos. Nosotros les venimos a presentar nuestro proyecto Protoboard. Nuestro grupo está conformado por Paula Catalina Castro Peña, Julián Eduardo Guarnizo Parra, Sebastián Aragón Mondol y mi persona, Cristian Fernando Castro. Como tal, nuestro proyecto se llama Strober de LEDs, perdón. Acá como tal realizamos una lámpara de luz estroboscópica a la que llamamos Strober. Lo que hicimos acá como tal es para presenciar la oscilación de la luz que provocan estos LEDs. Entonces, a continuación, les daremos como tal los componentes que usamos para tal circuito. Primero, como tal, usamos un cable duplex, que es el que usamos como conductor eléctrico, la clavija de 2 terminales de caucho. También usamos como tal un interruptor con luz piloto a 120 voltios. Y además de eso, una base para integrado de 8 pines. También usamos un fusible tipo cigarro. ¿Qué función tiene como tal este fusible? Lo que pasa es cuando hay un pico como tal o mucha tensión, lo que pasa o la función de este es que como tal se queme o se dañe primero esto para que no afecte o se dañe en general lo demás. Entonces es como un tipo de seguridad que le podemos poner a nuestra protoboard. El portafusible es aquel que guarda en su interior, como bien dije anteriormente, el fusible que usamos en este caso tipo cigarro. También usamos un diodo rectificador, que en este caso podemos notar dos, que uno es de polarización directa, que en esta vemos cuando, o la función de esta es que permite el paso eléctrico. Pero entonces también tenemos la polarización inversa, que cuando la tenemos en la protobar, la función que realiza como tal es impedir el paso de energía eléctrica. También como componentes tenemos resistencias, que la resistencia puede ser definida como la oposición que un elemento presenta ante el paso de la corriente. Es decir, la resistencia eléctrica es la fuerza que rechaza o se opone a los electrones que se desplazan en algún tipo de material. En nuestra protoboard vamos a tener una resistencia de 303 kiloohmios a media vatio, que va a ser la resistencia número uno. También vamos a tener una resistencia de carbono color blanco de 22 kiloohmios. También vamos a tener una resistencia de 4,7 kiloohmios a un cuarto de vatio, que va a ser la resistencia número 3. Al igual que resistencias de 10 kiloohmios a un cuarto de vatio, que van a ser las resistencias número 6, número 7, 8, 4 y 2. Bueno, entonces el potenciómetro. Un potenciómetro es una resistencia eléctrica que se ajusta manualmente. El valor de un potenciómetro viene expresado en ohmios y el valor del potenciómetro siempre es la resistencia máxima que puede llegar a tener. Condensador electrolítico. Ese es un dispositivo que de forma cilíndrica que es capaz de acumular energía en su interior. Cuando ese se conecta a una fuente externa de voltaje que circula en él y en sus placas de metal, este tiende a coger esa energía y acumularla y luego descargarla. Es como una resistencia, pero en forma de contenedor. Están los potenciómetros electrolíticos, que son los que tienen polaridad, y los no electrolíticos, que estos no tienen polaridad. Tenemos el condensador 5, que es un condensador electrolítico de 2,2 microfaradios a 5 voltios. El condensador electrolítico de 47 microfaradios a 35 voltios, que sería C4. Tenemos el condensador no electrolítico C1 de 250 voltios a 400 voltios de 2,25 microfaradios a un 5% de voltaje. Condensador no electrolítico de 22 microfaradios a 250 voltios. Y un condensador no electrolítico tipo lenteja a 104 faradios. También manejamos transistores 2N3904, son transistores de pequeña señal. Este transistor es un transistor de conmutación rápida, corto apague y baja tensión de saturación, adecuado para la conmutación y la amplificación.
El transistor es un dispositivo eléctrico semiconductor utilizado para entregar señal de salida en respuesta a una señal de entrada. El LED, también conocido como diodo LED, es un dispositivo que permite el paso de energía en un solo sentido, que está compuesto por ánodo y cátodo. Este emite una luz que pues trabaja como un diodo normal, simplemente el único detalle es que emite luz. Su función es bastante simple y se conecta a la corriente como un semiconductor superior. Diodo Zener a 6 voltios. Pues este diodo consiste en un semiconductor, este no emite luz, se encuentra diseñado para mantener un voltaje constante, en este caso de 6 voltios. Este actúa como un elemento de protección de un circuito para que nunca lo sobrepase de manera determinada la tensión a la carga del circuito. El circuito integrado 555, pues básicamente es un chip temporizador que tiene múltiples usos como pulsos, temporizadores. En este caso lo usamos para la oscilación, que es para demostrar la intermitencia y las distintas configuraciones que tiene. A continuación realizaremos el montaje de la protoboard. Yo les hablaré sobre el bloque de alimentación AC y de rectificación. Según el plano, tenemos una entrada de voltaje AC. ¿Qué significa AC? AC es un tipo de corriente sinusoidal presente en la toma de corriente que no tiene polaridad. Esto quiere decir que no tiene ni positivo ni negativo. Seguido tenemos un fusible de 10 amperios que regula las subidas y bajadas de voltaje, ya que la electricidad proveniente de la pared no es muy estable. Así se evitará un daño al proyecto. Luego tenemos un interruptor. Seguido de este nos encontramos con un circuito tanque. Este circuito tanque consiste en una resistencia llamada R1, que resiste 330 kiloohmios, la cual brinda una protección AC1 que es de 225 microfarads. Esta es la cantidad de energía que puede almacenar el condensador. Al estar en paralelo, garantiza que la corriente se divida y tenga un menor un menor valor. Luego están los diodos rectificadores. Estos rectifican que AC pase a DC. DC es una corriente continua, lo contrario a AC, que es un tipo de corriente no estable. Esto se hace para que así el proyecto tenga polaridad. Lo primero que nos encontramos es el diodo 1 unido al diodo 4. Estos forman el polo a tierra. Aquí se forma el polo a tierra general del circuito. Ahora nos encontraremos con el diodo 2 y 3 que forman el polo positivo. Por último está el diodo 4 y el diodo 3 que se unen y pasan la energía a la resistencia 2 que resiste 10 kiloohmios. Bueno, yo les voy a hablar sobre el bloque de rizado o bloque de condensadores. Entonces, lo primero que nos vamos a encontrar acá es el lado positivo del puente rectificador, que viene del diodo 2 y de la unión del diodo 2 y el diodo 3. Una línea va para los LEDs, como podemos observar, y la otra al paralelo, formado por una resistencia R3 de 39 kiloohmios y un condensador no electrolítico C2 de 22 microfarads, en donde la resistencia tiene el deber de bajar el voltaje que viene del puente para conectarse. Luego se encuentra en paralelo la resistencia R4 de 10 kiloohmios con el diodo Zener para bajar el voltaje que viene de 350 voltios a 6 voltios. El voltaje que hay es de 350, esto debido a que anteriormente pues se realizó un cambio de corriente con los diodos que ya explicó mi compañero. Esto pues ocasionó que de 120 voltios iniciales pasara a 350 voltios debido a que al hacer el cambio la corriente aumenta su valor. Siguiendo por el circuito pues nos encontramos con dos condensadores. Uno electrolítico C3 de 104 microfarads, el cual se encargará de reducir la señal de corriente, y C4 de 47 microfarads no electrolítico, el cual realiza un efecto rizado de la fuente de alimentación. Es decir, que es como un filtro, ya que este filtrará la señal de corriente que el anterior condensador no pudo almacenar.
Bueno, entonces yo les vengo a explicar sobre el bloque de control. Acá como tal encontramos el circuito integrado 555, el cual está conformado por 8 pines. El primer pin como tal es en el que encontraremos como tal el polo negativo, en el cual se alimenta el circuito que tenemos integrado en el momento. El pin número 2 es el que está compuesto por un condensador no electrolítico, el cual en este momento es el C5, con un valor de 2.2 microfaradios. Pin 3 y pin 4. Esta parte está compuesta por una conexión en cascada compuesta por R7 que sale del pin 3 y R8 que sale del pin 4, con un valor de 10 kiloohmios cada una. Luego mostramos una conexión del colector de transistor 1 hacia el transistor Q2. Cabe resaltar que ambos emisores van a la Tierra. Esta señal es amplificada por la conexión de oscilación. La salida de ambos transistores son hacia Tierra. Pasando después hacia R9, gracias a Q1, hacia los LEDs, soltando un voltaje de 120 voltios. ¿Por qué 120 voltios? En nuestro proyecto usamos una cantidad de 100 LEDs, divididos en dos filas, cada uno de 50 LEDs en paralelo. Al multiplicar 3 voltios o 2,5 voltios por 50, esto da una cantidad aproximada de 120 voltios. Bueno, en este caso como tal seguiría el pin número 5, pero en nuestra protobar como tal no la conectaremos como tal, o sea, no tiene uso como tal. A continuación tenemos el pin 6. Acá se encuentran los componentes electrolíticos que controlan la oscilación. Tenemos el pin 6 conectado a la resistencia número 6 con un valor de 10 ohmios. Esta está conectada al centro del potenciómetro de 10 kiloohmios y este cae hacia el polo negativo. A continuación tenemos el pin 7. Este está compuesto por una resistencia R5 por un valor de 4.7 kiloohmios, la cual comparte con el pin 8. Y esta resistencia es la que nos une con el bloque anterior explicado por mi compañero Julián. El pin 8 es de la conexión del bloque rizado, como decía anteriormente. Este está conectado junto con la resistencia del pin 7 al centro del potenciómetro. Bueno, esto sería el final de nuestra explicación del plano simbólico. A continuación miraremos cómo funciona el proyecto. Como comenté anteriormente, los LEDs no encienden ya que son una pequeña cantidad, más sin embargo a continuación mostraremos su funcionamiento con 100 LEDs. Bueno, compañeros, acá pasamos a este apartado donde pues mostramos las imágenes del análisis de cada bloque con mayor detalle para un mayor entendimiento de lo que explicamos en el montaje de nuestra protobar en el programa anterior. Acá podemos ver las imágenes y el plano simbólico como tal completo. A continuación mi compañera explicando el proyecto físico. El proyecto en físico se compone de dos plaquetas. La primera donde encontramos el bloque de alimentación, el bloque rizado y el bloque de control de oscilación y cascada. Acá está la plaqueta 2, bloque de salida, la cual consiste en los LEDs. Acá podemos ver el proyecto funcionando. Aquí presentamos la webgrafía y los créditos de la presentación. Muchas gracias por su atención.